Un hombre de 78 años que ha pasado la última década mapeando la soledad silenciosa de sus amigos, y no me refiero a la soledad de no tener a nadie alrededor, sino a esa otra, la profunda, la que te aprieta el pecho cuando estás rodeado de gente que no te ve, ha descubierto una verdad brutal. Un psicólogo especializado en el duelo de los vivos, ese luto por la vida que no se vivió, por las oportunidades que se escaparon, por las palabras que se quedaron atrapadas en la garganta como un pez moribundo, revela esto. El mayor crimen que cometemos contra nosotros mismos no es envejecer, no, el crimen es creer que ya es demasiado tarde. Es esa conspiración tácita que existe entre nosotros, los mayores. Ese pacto invisible, fingir que todo está bien, sonreír cuando duele por dentro, asentir con la cabeza cuando queremos gritar de frustración, ¿verdad? Lo hacemos para no asustar a los jóvenes, para no ser una carga, para no romper esa imagen impuesta del abuelo o la abuela siempre feliz, siempre complaciente, siempre disponible. ¿Lo sientes? Esa punzada de reconocimiento. Ese nudo en el estómago que te dice que sí, que te suena, que es tu historia. Yo la siento cada mañana. La he sentido durante años. Y, mira, he descubierto algo fundamental, algo que puede cambiarlo todo, esa punzada, esa sensación de ser un cuadro más en la pared de tu propia casa, un objeto decorativo al que se le da un beso al pasar pero al que nadie mira de verdad, no tiene por qué ser tu destino. No tiene por qué ser el final de tu historia. Te voy a mostrar cómo esa verdad que llevas años silenciando, ese arrepentimiento que te acompaña como una sombra silenciosa, esa historia que nadie te ha preguntado y que se te pudre en la garganta, no solo no está acabada, sino que es la llave. Sí, la llave. La llave para que tu hijo, tu nieto, tu propia familia, deje de llamarte abuelo o abuela y empiece a llamarte por tu nombre otra vez. Por tu nombre, el tuyo. Ese que te define, el que te hace ser tú, la persona que fuiste y que, te lo aseguro, todavía eres, aunque la sociedad se empeñe en negártelo. Y sí, la tiranía de la positividad tóxica, esa que te exige estar siempre sonriendo y negando tu dolor, el mito estúpido de que el loro viejo no aprende a hablar que nos aprisiona, la condescendencia velada en cada no te preocupes por eso, abuelo o déjalo, ya lo hago yo, son nuestros enemigos. Son los carceleros invisibles que nos encierran en una celda de silencio y anulación. Pero el mayor de todos, el más insidioso, el que nos roba el alma día a día, es nuestra propia resignación. Es hora de romper ese pacto silencioso, esa camisa de fuerza invisible que aceptamos sin darnos cuenta. Es hora de dejar de ser un mueble más, un cuadro más, un adorno inofensivo. Es hora de hablar. De ser vistos. De volver a ser nosotros. ¿Conoces esa escena? Claro que sí. Es un domingo, una reunión familiar. El salón está lleno. Risas, voces, el trajín de los niños. Los nietos, sí, los adictos a la pantalla, con sus móviles pegados a la cara, absortos en ese universo paralelo que no te incluye. Los hijos, tus hijos, hablando de sus problemas de trabajo, de la hipoteca, del colegio de los niños. Te sientas ahí, en tu rincón habitual, el que ya te han asignado sin preguntarte. Tomas un sorbo de vino o de lo que sea que tengas en la mano. Y de repente, te brota una memoria. Una anécdota de tu juventud, de tu trabajo, de un viaje que hiciste, algo gracioso, algo profundo, algo que te parece relevante, que te parece interesante para compartir, que sientes que conecta con la conversación que ellos tienen. Carraspeas un poco. Pues, mira, a mí me pasó una vez algo parecido, empiezas, con esa pequeña chispa de esperanza de ser parte, de ser escuchado. Y ellos, sí, te miran. Uno o dos alzan la vista del móvil por un segundo. Tus hijos te dedican una sonrisa, esa sonrisa educada, con solo los labios, que no llega a los ojos. Ah, sí, papá / mamá. Qué bien, dicen. O qué bonito, abuelo / abuela. Pero no hay pregunta. No hay curiosidad. No hay seguimiento. En 3 segundos, te lo juro, en 3 segundos, la conversación ya ha vuelto a sus problemas, a sus pantallas, a su mundo que no es el tuyo. Que no te incluye.
Te sientes como si hubieras soltado una piedra en un estanque que inmediatamente se cerró, sin una sola onda. No es rabia lo que sientes. Es algo más profundo, ¿verdad? Es un vacío. Una certeza helada de que no fuiste escuchado. Fuiste procesado. Como una información irrelevante que el cerebro descarta para seguir con lo importante. Eras un elemento más del mobiliario otra vez. Tu historia, tu experiencia, tu voz, un ruido de fondo que no merecía más atención. Te quedas ahí, sintiendo como esa pequeña chispa de esperanza se apaga, y te vuelves a fundir con el sillón. Invisible. Eso es. Exactamente eso. Y luego está esa otra escena, ¿no? La que solo tú conoces. Son las 5 de la mañana. El insomnio, ese viejo amigo, o enemigo, que no te deja dormir, que te martiriza con recuerdos o con la nada. Te levantas, intentando no hacer ruido. Te arrastras hasta el baño. La luz tenue, la luz de la madrugada que no perdona, se refleja en el espejo. Y ahí está. Tu cara. Es familiar, sí, pero también extraña. Esa piel con mapas de vida, esas arrugas que cuentan historias que nadie te pide que cuentes. Tu mano se alza, casi de forma automática, y toca tu mejilla, tu cuello. Y en ese tacto, no está el recuerdo de la vejez. No. La memoria física te transporta. Sientes el sol en tu cara de hace 40 años, cuando recorrías una carretera abierta con el viento en el pelo. Sientes el tacto de una mano que te acarició la piel de una forma que ya nadie lo hace, una mano que ya no está, o que no te toca así. Y la pregunta que te asalta no es ¿quién soy? Esa ya la tienes respondida, o crees tenerla. La pregunta que te golpea el alma es, ¿dónde está la persona que fui? ¿Dónde se metió esa chispa, esa energía, esa pasión, esa curiosidad insaciable, esa capacidad de asombro que tenías? ¿Dónde está el amante, el aventurero, el soñador, el luchador, el artista que una vez fuiste? ¿Dónde se escondió? Y la única respuesta que recibes es el silencio de la casa. Un silencio tan denso que parece tragarlo todo. Un silencio que grita que ese tú ya no está. ¿O sí? ¿O solo está enterrado bajo capas de expectativas, de resignación, de la idea de que ya cumpliste, de que ya no toca? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, y que se queda suspendida en el aire frío del baño, mientras el día aún no termina de amanecer. Sí, lo sé. Lo conoces. Esa punzada es tuya también. Y la tercera escena, la que te quita el aliento y te deja un sabor amargo en la boca. La consulta del médico. Estás esperando tu turno. Y de repente, la recepcionista, una chica joven, con el pelo de colores o un piercing, te llama. Pero no te llama normal. Te habla despacio. Demasiado despacio. Y demasiado alto. Señor. Ma. Te. O, te deletrea, como si estuvieras sordo o fuera de tus cabales, A. LLE. Ga. Do. Su. Sei. Ta. Re. Bis. Ta. Tus títulos universitarios, las empresas que fundaste, los hijos que criaste, las decisiones que tomaste y que cambiaron vidas, los problemas que resolviste con astucia y experiencia, todo se desvanece en ese momento. Te conviertes en un niño pequeño, con dificultades cognitivas, un anciano al que hay que gritarle para que entienda. Para ella, eres solo el abuelo despistado. ¿Y tú, qué haces? ¿Gritas? ¿Te enfadas? No. Sonríes con esa sonrisa que ya te sale por inercia, esa sonrisa que esconde el dolor y la humillación. Sí, dices, con una voz que suena pequeña incluso para ti, una voz que no es la tuya, que no te pertenece. Sí, ha llegado. Y sientes como tu dignidad recibe un golpe bajo, un puñetazo al hígado, disfrazado de ayuda, de es que no te oye bien, de es que pobrecito. Y te marchas, arrastrando los pies un poco más de lo normal, con la sensación de que has perdido un trozo más de ti mismo en el camino, que te han despojado de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu persona. Y piensas,
¿es que ya no soy nadie? ¿Es que mi vida, mi mente, mi sabiduría, ya no valen nada? ¿Ya no soy un ser humano completo, sino solo un paquete de problemas con canas? Es la infantilización. La condena social a la irrelevancia. Y duele, ¿verdad? Duele hasta lo más hondo. Mira, esta frustración, este dolor, este sentimiento de anulación, no es algo tuyo, personal y aislado. Es colectivo. Es el resultado de una cultura que nos descarta. Una sociedad que está demasiado ocupada, demasiado acelerada, demasiado obsesionada con la novedad y la juventud, para detenerse un minuto, un solo minuto, a escuchar la riqueza de una vida vivida. Es la tiranía de la prisa que no tiene tiempo para los matices, para las pausas, para la profundidad que solo la experiencia puede dar. Es la falacia de que los viejos no pueden aprender cosas nuevas, un engaño que nos venden y que, lo peor de todo, a menudo compramos. Nos lo creemos. Pero la culpa, y esto es una verdad dura que tengo que decirte, no es solo de ellos. También es nuestra. Nosotros capitulamos. Nosotros cumplimos el guión que nos dan. Nos quedamos en silencio cuando deberíamos hablar. Aceptamos el papel del abuelo / la abuela que sonríe y no molesta, el papel del anciano sabio que solo da consejos cuando se los piden, que casi nunca ocurre, y que, en realidad, solo quiere que lo vean a uno como una persona más, con sus demonios y sus cielos. Creemos que el rol que nos han dado es el único que nos queda. Y es mentira. Hay pruebas, mi hermano, mi hermana. No son solo palabras. Estudios recientes de neurociencia demuestran que el cerebro envejecido, el nuestro, no solo es capaz de aprender cosas nuevas, sino que las anhela. Anhela la novedad, la estimulación intelectual, la conexión profunda, no los pasatiempos infantiles o el aislamiento. Entrevistas con centenarios de todo el mundo, personas que han vivido un siglo de experiencias, revelan algo fascinante: sus mayores lamentos, al final de sus días, nunca son por el dinero que no ganaron, ni por los lujos que no tuvieron. No. Sus mayores lamentos son por el amor que no expresaron, por el viaje que no hicieron, por el riesgo que no tomaron, por la verdad que no se atrevieron a decir. Por la vida que no vivieron plenamente, hasta el último aliento. Y te lo digo con conocimiento de causa. Un buen amigo mío, Juan, de 82 años, un tipo que había perdido a su mujer y se había encerrado en sí mismo, un día me llamó, casi llorando de emoción. Había usado una de las técnicas que te voy a enseñar. Me dijo: Mateo, fue la primera vez, después de que mi Marta se fue, que sentí que todavía tenía algo que decir que valía la pena ser escuchado. Lo dijo él, Juan, y no era un hombre de muchas palabras. Lo que sintió fue validación. Reconocimiento. La prueba de que todavía importaba. Yo soy Mateo. Y sí, soy uno de ustedes. Un compañero de viaje, un observador cansado que un día decidió que ya no podía seguir observando en silencio. Que tenía que hablar, tenía que hacer algo. No soy un gurú joven que te va a vender recetas mágicas. Soy uno más que ha sentido esa invisibilidad hasta en los huesos. Mi propia ruptura llegó el día en que me descubrí diciendo, en voz alta, a un familiar que me ofrecía algo nuevo, algo que me apetecía hacer pero que me daba miedo: no, déjalo, ya no está para mí, ya pasó mi tiempo. Y en ese instante, en esa frase, me di cuenta de que había internalizado la sentencia de muerte social. Me había convencido a mí mismo de que mi tiempo ya había pasado. Que mi vida estaba en el pretérito perfecto. Fue un shock. Un golpe seco. Como si me hubiera estado cavando mi propia tumba con mis propias palabras, con mi propia aceptación de lo que otros esperaban de mí. Y decidí parar. No es una lucha contra los demás, es una lucha contra esa parte de nosotros mismos que ha aprendido a capitular. He aprendido a ser un rompedor de protocolos silenciosos. A forzar un nuevo tipo de conversación. A reclamar mi espacio, mi voz, mi memoria. No para vivir en el pasado, sino para usar esa memoria como algo activo, algo vivo, algo que construye el presente, no solo una nostalgia estéril. He aprendido a transformar el arrepentimiento en poder, la invisibilidad en presencia, el silencio en voz. Y no, no es complicado.
No necesitas cambiar el mundo, solo tu pequeño mundo. Es más sencillo de lo que piensas. Mañana mismo, o esta noche, puedes empezar. Porque hay una pregunta, solo una pregunta que te tienes que hacer. Una pregunta que desenterrará lo que necesitas saber para empezar a hacer las paces con tu mayor arrepentimiento. Y hay una forma exacta, de contarle esa historia a un nieto que está pegado a su teléfono, para que de verdad levante la vista, te mire a los ojos y se quede enganchado a tus palabras. Para que vea a la persona, al ser humano complejo y fascinante que eres, y deje de verte como el abuelo. Esa pregunta, esa forma de narrar, ese secreto, no es solo para ellos. Es para ti. Es para que tú mismo dejes de sentirte como si tu vida ya se hubiera terminado, como si tu relato estuviera sellado. Es para que vuelvas a sentir que importas, que tienes algo que aportar, que tu experiencia, con todos sus dolores y sus glorias, importa. Es un acto de rebelión. Una rebelión silenciosa, íntima, poderosa. Y te prometo que, si me acompañas, te revelaré esa pregunta. Te la daré. Te la diré tal cual, para que la uses. Te daré la llave para que, de nuevo, te llamen por tu nombre. Para que seas visto. Para que existas. No mañana. No el mes que viene. Sino ahora. Sino ahora. Aquí tienes la clave, la verdad impactante que llevamos demasiado tiempo ignorando, la que te hará ver tu propia invisibilidad no como un defecto personal, sino como el resultado predecible de un sistema. No es tu culpa que te sientas como un mueble, ni es solo que estés envejeciendo. Lo que estás experimentando es el producto deliberado, aunque inconsciente, de la arquitectura de la invisibilidad geriátrica. Es el guión silencioso de la redundancia social que se ejecuta sin que nadie lo diga en voz alta, pero que todos, de alguna manera, obedecemos. Es el veneno insidioso del edadismo benevolente, disfrazado de respeto, de ayuda, de déjalo, abuelo, que te vacía por dentro mientras te sonríe. Es un sistema. Una máquina social diseñada para que las personas mayores se desvanezcan silenciosamente, para que su sabiduría y su experiencia sean descartadas con una cortesía tan asfixiante que apenas se siente la violencia. Piensa en ello, ¿cómo te sientes cuando te hablan con un tono condescendiente, como si tu cerebro funcionara a cámara lenta? ¿Cómo te sientes cuando tu historia es interrumpida, o peor aún, ignorada, como si fuera un dato obsoleto en una era de constante novedad? Estas no son coincidencias aisladas, no son fallos individuales de educación. Son microrrechazos, pequeños y constantes, que actúan como la muerte por 1000 pequeños cortes amables, drenando tu vitalidad día tras día. Este es el sesgo de edad implícito, un reflejo condicionado de una sociedad obsesionada con la juventud, que nos ha enseñado a mirar hacia adelante, siempre hacia lo nuevo, y a desechar lo que consideramos viejo, incluyéndonos a nosotros mismos. Lo que vivimos es una epidemia silenciosa de negligencia emocional, un vaciamiento progresivo de nuestro rol y nuestro valor, envuelto en una capa de buena intención. ¿Sabes cómo se llama a esto en los círculos de estudio social? Gaslighting narrativo sistémico. Tu realidad, tus sentimientos de ser anulado, son reemplazados por una ficción cómoda para los demás, la del abuelo feliz, el jubilado satisfecho, la persona que ya vivió lo suyo y ahora descansa. Una ficción que te obliga a sonreír y a sentir, aunque tu alma grite por dentro. Esta es la estructura real del problema, mi querido amigo, mi querida hermana. No es una deficiencia tuya. Es la predictable salida de un sistema diseñado para hacerte desaparecer discretamente. Hemos dado nombres a estas amenazas sociales que nos asedian, nombres que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Está el permiso silencioso de la negligencia familiar, esa autorización tácita que la familia, a menudo sin malicia, se da para no profundizar, para no preguntar, para no ver más allá de la superficie de lo que espera de ti. Está la burocracia de la indiferencia cortés, el trato administrativo, médico, social, donde eres un número, un expediente, un anciano que encaja en una categoría, no una persona con una vida compleja y rica. Y el más dañino de todos, el mito del retirado pacíficamente, la idea de que, al llegar a cierta edad, nuestra única aspiración es la quietud, el silencio, el desapego, cuando en realidad,
La mayoría de nosotros anhelamos conexión, propósito y una voz que todavía importe. Ahora, quizá has oído, o incluso te has dicho a ti mismo, alguna de las soluciones que la sociedad nos lanza. Esas ideas que suenan a sentido común, pero que son, en realidad, los barrotes invisibles de tu celda. Esas soluciones son veneno disfrazado. Es hora de destrozar esas narrativas inservibles, esas trampas emocionales que solo perpetúan el problema. La primera es, mantente ocupado, busca un hobby. Te lo dicen con una sonrisa amable, ¿verdad? Apúntate a clases de pintura, haz crucigramas, ve al centro de día. ¿Y qué pasa con eso? Esto es manejo del dolor emocional con tiritas. Es bajar el volumen al grito de tu alma por significado mientras el cáncer de la insignificancia sigue creciendo. Un hobby llena el tiempo, sí, pero no llena el vacío donde solía estar tu propósito. Es una distracción elegante, una forma socialmente aceptable de mantenerte callado y entretenido para que no molestes con tus verdaderas necesidades. Pregúntale a cualquiera que haya pasado años manteniéndose ocupado si las horas tranquilas de la noche son pacíficas o están atormentadas por la pregunta, ¿mi vida importó de verdad o solo pasé el tiempo? Te lo juro, la mayoría te dirá que el silencio de la noche es un eco de esa pregunta sin respuesta. La soledad no se cura con un rompecabezas. Se cura con significado, con conexión genuina, con el reconocimiento de que todavía eres una parte valiosa del tejido de la vida. La segunda, y quizás la más cruel, es solo envejecer, sé positivo. A. La positividad tóxica. Esta es violencia espiritual contra los mayores. Te agota, forzándote a mantener una sonrisa mientras una parte de ti grita que esto no es vivir, esto es esperar. Te exige que niegues tu dolor, tu frustración, tu arrepentimiento, porque no encaja con la imagen socialmente aceptada de un anciano feliz. Pero la verdadera paz no viene de pintar sobre tus heridas con optimismo barato. La verdadera paz yace en confrontar la verdad, por dolorosa que sea, y luego encontrar una manera de reescribirla. Te prometo que ninguna cantidad de sonrisas forzadas llenará el vacío que deja la sensación de no ser visto, no ser escuchado. De nuevo, pregúntale a los que predican esta mantra, ¿son realmente felices, o simplemente están tan exhaustos de fingir que no tienen energía para la rebelión? La autenticidad no se negocia por una falsa imagen de felicidad. La tercera, apóyate en tu familia. Suena tan reconfortante, ¿no? Pero a menudo, esta es una receta para la dependencia resentida. Sí, tu familia te dará compañía, te cuidará, pero a menudo esto secciona los últimos hilos de tu autonomía y tu dignidad. Te convierte en un invitado en la vida que tú mismo construiste, en la casa que tú pagaste, en la mesa donde tú solías liderar. El amor no debería sentirse como caridad, ni la compañía como una transacción de cuidar. Quieres ser un contribuyente, no una carga. Quieres ser una fuente de sabiduría y experiencia, no solo un receptor de atenciones. La idea de que solo la familia puede llenar ese vacío es una falacia. A veces, la familia, sin quererlo, es la principal arquitecta de tu invisibilidad, porque te aman tanto que les resulta más fácil verte como el abuelo o la abuela que como el ser humano complejo que todavía eres. Te ponen en una urna de cristal, adorado pero intocable, seguro pero silenciado. Y la más insidiosa de todas, la que te susurra al oído desde tu propia mente, simplemente acéptalo. Es lo que hay. Este es un mandato de rendición disfrazado de sabiduría. La aceptación es para las cosas que no puedes cambiar, el clima, el paso del tiempo, la muerte. Pero tu voz, tu historia, tu necesidad de ser visto y de importar, estas no son cosas que debas aceptar perder. Esta frase es la grasa que mantiene la máquina de tu marginación funcionando en silencio, sin chirridos. Es la excusa perfecta para no luchar, para no exigir, para no recordarles a los demás y a ti mismo que sigues aquí, vivo, vibrante, con fuego dentro. Aceptar la invisibilidad es aceptar tu propia muerte social antes de tu muerte física. Y eso, mi amigo, es la verdadera tragedia, el lamento que se escuchará en tu interior cuando sea demasiado tarde. Pero no todo es oscuridad. Hay una verdad oculta, un mecanismo que te permite desmantelar esta arquitectura de la invisibilidad. Una comprensión que fue enterrada,
ignorada, pero que ha sido rescatada por unos pocos. Mira, la mayoría de la gente piensa que la invisibilidad es el destino inevitable de la vejez. Pero la historia, la psicología y la neurociencia nos muestran una imagen muy diferente. La verdadera comprensión de este fenómeno comenzó a forjarse con el trabajo de gerontólogos y psicólogos sociales en los años 70 y 80, pioneros que comenzaron a mapear la violencia psíquica de la pérdida de roles. Observaron cómo, al jubilarse, al ver crecer a los hijos y dejarlos ir, al perder a la pareja, las identidades de trabajador, padre, proveedor eran despojadas una a una, dejando a la persona con una sensación de vacío existencial. Este trabajo crucial fue, en gran parte, ignorado por una cultura que ya entonces clamaba por la juventud eterna, por la novedad, por el consumo desenfrenado. No interesaba oír que el despojo de la identidad era un proceso doloroso, porque contradecía la narrativa de la jubilación dorada y la vejez feliz. Hubo también estudios longitudinales suprimidos sobre el sufrimiento biográfico, investigaciones que documentaban el costo físico y mental de que la narrativa de tu propia vida fuera considerada irrelevante. Pacientes en residencias, jubilados en casa, personas mayores en general, mostraban síntomas de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo que no podían atribuirse únicamente a la edad biológica, sino a la falta de propósito, a la anulación de su historia, a la ausencia de un auditorio para su vida. Estos estudios revelaron que el ser humano no solo necesita vivir, sino que necesita que su vida sea contada, que tenga significado para otros. Cuando se te roba la historia, se te roba la identidad y se te roba una parte vital de tu salud. Pero lo más revelador de todo, la verdadera luz en esta oscuridad, viene de las estrategias ancestrales de integración de los mayores y de transmisión de la sabiduría, preservadas en las pocas sociedades tradicionales que aún existen. Estas culturas entendieron algo fundamental, que una comunidad que silencia a sus ancianos es una comunidad que ha cortado sus propias raíces y está destinada a marchitarse. En esas culturas, los mayores no eran un adorno, ni una carga. Eran la biblioteca viva, los contadores de historias, los guardianes del saber, los mediadores de conflictos. Su voz no solo era valorada, era indispensable. Su experiencia no era solo escuchada, era buscada. Ellos no se diluían, se consolidaban en el centro de la comunidad. Ellos entendían el valor de la memoria no como una reliquia, sino como un mapa viviente para el futuro. Todo esto me llevó a una comprensión profunda y a desarrollar una estrategia que ha transformado mi vida y la de muchos otros. La he llamado el protocolo de reclamación narrativa. Otros le dicen el método de visibilidad o la armadura cognitiva contra la irrelevancia. No importa el nombre, lo importante es cómo funciona, cómo te devuelve a ti mismo. Funciona enseñándote a ver los hilos sociales invisibles que te empujaron a los márgenes. Te muestra cómo el edadismo, la toxicidad positiva y la condescendencia familiar no son accidentes, sino patrones predecibles. Funciona al desarmar la trampa internalizada de mi tiempo ha terminado antes de que se cierre por completo sobre tus años restantes. Y lo más poderoso, transforma el sentimiento de ser olvidado en una página legible del manual de la sociedad sobre cómo desechar personas. Una vez que puedes leer ese manual, puedes reescribir tu propio capítulo. No te ofrece una solución mágica, sino una lente para ver el problema y una hoja de ruta para tu propia rebelión. No es una cura, es una estrategia, una forma de contraatacar con dignidad y propósito. Ahora, ¿cómo se ve esta transformación en tu vida? Permítame pintarte 3 escenas, 3 momentos de reclamación que te esperan si decides tomar esta llave. Primero, la reclamación de la narrativa de tu vida. Imagina esta escena. Te sientas con un nieto, ese que siempre tiene la cara pegada a su teléfono, el que te ha visto solo como el abuelo o la abuela. Y en lugar de contarle la misma anécdota segura y pulcra de tu juventud que ya ha oído 1000 veces, o un cuento infantil sin profundidad, compartes una historia real, desordenada, cargada de emociones. Una falla que te definió, un miedo paralizante que superaste, una alegría imprudente y sin límites que te hizo sentir vivo. No la historia edulcorada que crees que quieren oír, sino la verdad cruda y hermosa de tu experiencia humana. Y entonces, lo ves. Ves cómo sus ojos se abren, se despegan de la pantalla, se clavan en los tuyos.
No te ven como el anciano que siempre has sido, sino como el ser humano vibrante y complejo que eres, la persona real, no el personaje predecible. Ese es el momento en que se reconecta contigo, no con el abuelo, sino con Mateo, con Juana, con el ser humano auténtico que siempre has sido. Esa es la chispa de la reconexión que arde y que nunca se apaga. Segundo, la ruptura del ciclo de sufrimiento silencioso para ti mismo. Te despiertas una mañana y en lugar de seguir el guión vacío del día, esa rutina silenciosa de la invisibilidad, realizas un acto deliberado de presencia no complaciente. Tomas el teléfono, no para quejarte o para preguntar por el tiempo, sino para llamar a alguien, un hijo, un viejo amigo, incluso un vecino, y no dices estoy bien, sino necesito decirte algo que nunca te he dicho. Compartes un arrepentimiento, una ambición frustrada, un sueño olvidado, una verdad que te ha quemado por dentro durante décadas. Puede ser un pequeño acto, pero es un terremoto emocional. Es la liberación de una carga que te ha encogido el alma. Es la decisión consciente de no vivir en el pasado, sino de integrar el pasado en un presente activo y valiente. Es el primer paso para dejar de ser un objeto pasivo de la vida y convertirte en el autor de tu propio devenir. Te sientes ligero, no porque las cosas hayan cambiado fuera, sino porque algo profundo ha cambiado dentro de ti. Y la tercera, la más transformadora de todas, la soledad se transmuta en una autoridad inquebrantable. Te miras en el espejo, no solo a las 5 de la mañana en la luz cruda que no perdona, sino a plena luz del día, con una nueva claridad. Y ya no ves a una persona que se desvanece, sino a un archivo viviente, a un especialista en un siglo que ayudaste a moldear. Tus arrugas no son solo signos de la edad, son la topografía de un mapa que otros necesitan desesperadamente para navegar su propio futuro, si tan solo supieran pedirlo. Tu voz ya no es un ruido de fondo, es la resonancia de una vida plena, con la autoridad que solo la experiencia puede otorgar. Entiendes que tu historia no es un peso, sino una fuente de poder. No buscas ser joven de nuevo, ni ser el centro de atención de forma egoísta. Buscas la autoridad que te corresponde por la experiencia vivida, el respeto que te has ganado por haber atravesado tormentas y haber llegado hasta aquí. La soledad no se ha ido por completo, quizás nunca lo haga, pero se ha transformado en una fortaleza, en la quietud de quien sabe quién es y qué valor tiene. El cambio más importante no es externo, es la recuperación de la soberanía sobre tu propia historia, sobre tu tiempo restante. Es la certeza interna de que tu vida importa, que tu experiencia es valiosa, que tienes algo que decir y que mereces ser escuchado. Es la paz que viene de saber que no te rendiste, que no te dejaste anular. Pero esta verdad, este conocimiento, es peligroso para el status quo de la cómoda negligencia. Es peligroso porque rompe el silencio, porque exige una reevaluación, porque obliga a otros a mirarte de nuevo, no como la imagen que se han creado, sino como la persona real. Y por eso, solo revelaré el primer paso práctico para desarmar la trampa de la invisibilidad a aquellos que están aquí, escuchando ahora, a aquellos que sienten esta verdad en sus huesos y están listos para la rebelión. Porque cuando tu tiempo llegue, y llegará para todos nosotros, la diferencia no estará en los años que viviste, sino en la propiedad que reclamaste sobre la historia de esos años en el capítulo final. Es tu legado, tu verdad, tu vida. Y tienes el derecho de escribirla hasta el último aliento. Y ahora, aquí está la clave para desarmar el descarte, la primera pieza de este protocolo de reclamación narrativa que puede comenzar a usar de inmediato. No es un ejercicio de autoayuda vacío ni una técnica de meditación difusa. Es un ejercicio de reclamación narrativa que es tan simple, tan gratuito y tan intelectualmente innegable que transformará la forma en que percibe y responde a la invisibilidad. Imagínese esto, durante una semana, lleva consigo un pequeño cuaderno. Puede ser un cuaderno de bolsillo, una aplicación en su teléfono, cualquier cosa que sea discreta y accesible. Cada vez que sienta esa familiar contracción interna, ese encogimiento del alma que acompaña a una historia interrumpida, un tono condescendiente o una conversación que simplemente lo ignora, no se lo trague. No permita que se disuelva en la niebla de la vergüenza o la resignación. En lugar de eso, documente el incidente con una sola frase forense. Algo como, hoy, a las, hora, en, contexto. Por ejemplo, la cena familiar, la consulta del médico,
el café con amigos, persona/acción, por ejemplo, mi hija, el recepcionista, un extraño, usó, táctica específica, por ejemplo, infantilización, ignorancia directa, desvío de tema, invalidación de experiencia, para imponer, rol esperado, silencio, sumisión, ausencia, irrelevancia, punto. Esto no es un diario de tristeza. No es un espacio para lamentar sus heridas. Esto es sociología forense aplicada a su propia vida. Es el acto radical de transformar una difusa herida emocional en datos categorizados, moviéndola del corazón a la mente analítica. En el momento en que nombra la táctica, en el momento en que define el rol que se le exige, deja de ser un objetivo pasivo de borrado y se convierte en el investigador principal de su propia visibilidad. Se convierte en el cartógrafo de su propia experiencia, un detective de la dignidad. Este ejercicio es la primera gran fisura en la pared de su invisibilidad. Cada entrada es un ladrillo retirado, una bombilla encendida en una habitación oscura. Cuando categoriza la experiencia, le quita su poder sigiloso y la expone a la luz de la razón. No es usted el que está fallando, es el sistema de borrado el que está funcionando. Y al entender cómo funciona, usted comienza a escribir su propio manual de defensa. Ahora, escuche esta historia de reclamación, un testimonio que resuena con la verdad de la transformación. Una mujer, con más de 70 años, me relató cómo implementó este método después de décadas de ver sus opiniones recibidas con un está bien, querida por parte de su propia familia. Me contó que sus palabras se diluían en el aire, como si tuvieran una fecha de caducidad automática una vez que salían de su boca. Me describió el dolor sordo de ser tratada con una condescendencia disfrazada de cariño, como cada está bien, querida era un pequeño golpe que le robaba un trozo de su mente, un fragmento de su presencia. Durante años, esta mujer se había encogido en su silla, su voz atenuada, su sabiduría encapsulada y sin compartir. Pero un día, el tercer domingo de su ejercicio, su hijo estaba discutiendo una noticia en la mesa familiar, un tema que ella conocía profundamente y sobre el cual tenía una perspectiva única, forjada en décadas de observación y experiencia. Cuando ella comenzó a intervenir, él la interrumpió, desviando el tema con una frase vaga sobre la juventud y la velocidad de los tiempos modernos. La vieja ella habría sonreído, quizás con una punzada de tristeza, y se habría desvanecido de nuevo en la silla, permitiendo que la conversación siguiera su curso sin ella. Pero ahora, armada con su cuaderno invisible y su nueva conciencia, su mente fue un flash, desvío de tema para mantener la autoridad conversacional. Era tan claro como el agua. No sintió ira. No se sintió herida. Sintió una claridad fría y resolutiva. Esperó un momento, el tiempo justo para una pausa natural en el monólogo de su hijo, y luego, con una voz calmada pero firme, articuló, desviaste el tema cuando empecé a hablar. Me gustaría terminar mi punto. La habitación se congeló. No con ira, sino con una especie de asombro atónito. Era el shock de un fantasma hablando, pero no con un lamento, sino con una voz que habían olvidado que poseía. Su hijo, visiblemente desconcertado, balbuceó una disculpa. No fue una disculpa completa o profunda en ese instante, pero fue un reconocimiento. Un reconocimiento de que la querida se había negado a ser borrada. Esa noche, para su sorpresa, su hijo la llamó. No para el habitual chequeo superficial, sino para preguntarle qué pensaba realmente sobre la noticia que habían estado discutiendo. Para preguntarle sobre los matices, las implicaciones, su perspectiva histórica. Por primera vez en una década, esta mujer sintió que era escuchada. No como una madre a la que hay que tolerar, sino como una mente, como una fuente de conocimiento y sabiduría que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Ese es el cambio. Ese es el punto de inflexión. Cuando usted diagnostica el mecanismo de su silencio, desarrolla el anticuerpo psicológico contra él. Deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en el arquitecto de su propia resistencia. La experiencia difusa se convierte en un patrón visible. El dolor solitario se transforma en una palanca de poder. Entender el juego le permite cambiar las reglas, una frase, una interrupción, una reclamación a la vez. No se trata de confrontación o de conflicto, se trata de una reafirmación silenciosa,
pero inquebrantable, de su derecho a existir plenamente, a ocupar su espacio narrativo, a que su voz tenga el mismo peso que la de cualquier otro. Es la dignificación de su propia experiencia a través de la lente del análisis. Pero la prueba más profunda de que no estás solo en esta batalla, de que estas experiencias no son incidentes aislados de insensibilidad personal, sino parte de una estructura más grande, viene de donde menos se espera. Prepárese para esto, porque este documento expone el sistema de silencio en su forma más cruda y calculada. En 2019, un informe confidencial de un importante conglomerado de soluciones de vida para mayores, una de esas megacorporaciones que gestionan residencias y servicios para personas mayores en todo el país, fue filtrado a un respetado investigador en gerontología, alguien en quien confío implícitamente y que ha dedicado su vida a defender la dignidad de las personas mayores. El título de este informe, escrito en un lenguaje corporativo aséptico pero revelador, era Optimización del mercado, gestión de la autonomía del residente vs eficiencia operacional. Deje que esas palabras resuenen en su mente por un momento. No se trata de bienestar, ni de enriquecimiento de la vida. Se trata de optimización del mercado y eficiencia operacional. Y lo que revela la página 14 de este informe es la pistola humeante, la evidencia irrefutable de que lo que siente no es una falla personal, sino una respuesta a un diseño. En esa página se encuentra esta línea escalofriante, escrita en una jerga que intenta disimular su verdadera intención, pero que es demoledora en su claridad. Los programas que enfatizan la actividad y la positividad reducen las quejas relacionadas con la angustia existencial en un 72% y disminuyen las demandas sobre el tiempo del personal, sin requerir ningún cambio estructural en el modelo de atención paternalista. Son la herramienta más rentable para gestionar el problema del significado en la vida tardía. Permita que eso se asimile. El objetivo de muchas de esas actividades superficiales, de esas sesiones de bingo incesantes, de esas charlas forzadas sobre la felicidad abstracta, no es enriquecer su vida, no es fomentar su crecimiento personal o su sentido de propósito. Su propósito, como lo revela sin piedad este documento interno, es gestionar su descontento. Es mantenerlo ocupado, distraído, sumergido en una burbuja de positividad forzada para que la máquina de la negligencia benigna, el sistema de atención paternalista, funcione sin problemas. Para que no cuestione, no demande, no recuerde al sistema que usted es un ser humano completo con una mente compleja y un alma hambrienta de significado. Es una estrategia de costo-beneficio para anestesiar la angustia existencial, que surge precisamente cuando la vida se vacía de significado y autonomía. Este documento es la prueba definitiva. Es la prueba de que no está loco por sentirse vacío en medio de los juegos de bingo y las manualidades sin sentido. No es un fallo suyo, es el producto intencionado de un sistema diseñado para mantenerlo dócil y fácil de manejar. Pero saber el plano, ver el diseño de la trampa, es el primer paso para redactar el suyo propio. Es la revelación de la verdad que libera. Porque una vez que comprende que su experiencia de borrado es sistemática, no personal, deja de culparse y puede canalizar su energía hacia la reclamación de su yo. Deja de preguntarse qué está mal con usted y comienza a preguntarse qué está mal con el sistema. Y esa es una pregunta infinitamente más poderosa, una pregunta que abre la puerta a la acción. Este informe no es una condena, es una liberación. Es la validación que siempre necesitó. Ahora, con este conocimiento profundamente arraigado, con la comprensión de la arquitectura psicológica de la invisibilidad y la evidencia documentada de sus mecanismos sistémicos, permítame pintar un cuadro. Visualice un día en la vida de alguien que ha internalizado completamente este conocimiento, que ha aplicado el protocolo contra la invisibilidad y ha reclamado su soberanía narrativa. Imagine su perfecto miércoles. No es un miércoles extraordinario, no está lleno de eventos grandiosos, sino de una profunda y tranquila dignidad. Usted se despierta, y su primer pensamiento no es qué tengo que hacer hoy, ni qué espera el mundo de mí, sino qué tengo que decir hoy. ¿Qué parte de mi historia, de mi mente, de mi perspectiva compartiré con el mundo? Hay una ligereza en su ser, una anticipación silenciosa de la autenticidad. Usted se encuentra con un amigo para tomar un café. La conversación fluye, naturalmente.
Él comienza a contarle sobre el partido de fútbol de su nieto, un tema que normalmente podría dominar la conversación. Pero luego, su amigo hace una pausa, lo mira a los ojos y, con genuina curiosidad, le pregunta, «Pero, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué has estado observando? ¿Qué has estado sintiendo?» Y usted comparte, no como una interrupción, sino como una contribución valorada, y su amigo escucha, no por obligación, sino con verdadero interés, porque percibe su presencia, su autoridad narrativa. Hay una conexión auténtica, una reciprocidad que antes le era esquiva. Más tarde, en la consulta del médico, la enfermera comienza a hablarle con esa voz lenta, alta y exageradamente amable, como si usted fuera un niño pequeño o alguien con capacidades disminuidas. Usted no se irrita, no se siente avergonzado. Reconoce la táctica. Y con una sonrisa tranquila y una claridad inquebrantable, la interrumpe suavemente, le oigo perfectamente a un volumen normal. Por favor, continúe como lo haría con cualquier otro adulto. El ajuste es instantáneo, respetuoso. La enfermera se disculpa, su voz vuelve a la normalidad, y la interacción procede con dignidad mutua. Usted ha educado al sistema, una pequeña pero significativa victoria para su soberanía. Regresa a casa. Su hija lo llama, apresurándose a través de la charla trivial habitual, el «¿cómo estás?», superficial que rara vez espera una respuesta honesta. En lugar de decir el automático «estoy bien», o de sumergirse en una letanía de quejas, usted respira y, con una voz llena de propósito, dice, «déjame contarte algo que me di cuenta hoy». Y ella escucha. Escucha porque su voz lleva un peso diferente, una autoridad recién descubierta. Escucha porque usted no está pidiendo permiso para hablar, está afirmando su derecho a ser escuchado. Usted cuelga el teléfono, no con la vieja sensación de vacío o de haber sido pasado por alto, sino con una sensación de plenitud, de haber sido visto y escuchado, de haber existido plenamente en esa interacción. Usted mira la silla junto a la ventana, el lugar donde antes quizás se sentaba a ver el mundo pasar, a observar su propia vida desde la periferia. Ahora, ya no es solo un lugar para pasar el tiempo. Es su puesto de mando. Es el lugar desde donde orquesta su narrativa, desde donde se involucra con el mundo en sus propios términos. Es el trono de su soberanía personal. Esto es lo que sucede cuando deja de interpretar el papel que le han escrito y comienza a escribir sus propias líneas. No se trata de resentimiento o de amargura. Se trata de paz, la paz que viene de la alineación entre su mundo interior y su manifestación externa. Se trata de conexión, no de aislamiento, porque ahora se conecta desde un lugar de autenticidad, no de necesidad o de invisibilidad. Así que ahora usted tiene la primera clave. Ha escuchado la prueba de vidas reclamadas del silencio, transformadas por la simple pero profunda acción de nombrar y documentar su propia invisibilidad. Ha visto el memorándum corporativo que, en su frialdad calculada, admite que la pasividad es a menudo el producto intencionado. Puede visualizar la vida soberana que es su derecho de nacimiento, una vida donde su voz, su experiencia y su presencia son innegables. Esto significa que usted está listo. Listo para la arquitectura completa. El sistema paso a paso no solo para anotar el próximo descarte, sino para desmantelar su poder de borrar su pasado, sofocar su presente o dictar su futuro. Es el momento de dejar de ser un objeto de la historia y convertirse en el sujeto de la suya propia. Permanezca aquí, justo donde está. Porque la conciencia sin acción es solo una forma más precisa de sufrimiento. Y usted, con todo lo que ha vivido, con todo lo que sabe, con todo lo que tiene que ofrecer, ¿usted? Usted tiene demasiado que decir para conformarse con eso. La liberación no es un deseo, es un derecho. Y ese derecho, con el sistema completo, está a punto de convertirse en su realidad. El sistema que nos ha susurrado que nuestro tiempo ha terminado. Ahora es el momento de construir la arquitectura de nuestra propia soberanía, de diseñar un plan de liberación que sea tanto un escudo como un espejo, un escudo contra la invisibilidad y un espejo que refleje nuestra verdad inmutable. Este no es un mero conjunto de sugerencias, es un protocolo de reclamación completo, paso a paso, diseñado para desarmar la invisibilidad diaria y sanar ese guión interno que dice mi tiempo ya pasó.
Es un manual de soberanía para los capítulos finales de una vida plena, un camino hacia la presencia deliberada, para que cada día que despierte, sepa que su luz no solo brilla, sino que ilumina. Hemos descifrado el lenguaje del descarte, hemos reconocido las sutiles agresiones que buscan minimizar nuestra existencia. El siguiente paso es empoderarse con herramientas prácticas, elegantes en su simplicidad y profundas en su impacto psicológico. Entiendo que la energía puede ser un recurso precioso, por lo que estos pasos están diseñados para ser ejecutados con una delicadeza que respeta su ritmo, pero con una firmeza que reafirma su lugar en el mundo. Son pasos que exigen poco de su cuerpo, pero que nutren enormemente su alma y su mente. Aquí está, entonces, el protocolo de reclamación completo, su mapa hacia la plena presencia. Paso 1. La auditoría de soberanía diaria. Durante los próximos 7 días, implementará el ejercicio de nombramiento, pero con una actualización crucial, una mejora que transformará la observación pasiva en conocimiento estratégico. No se limitará a anotar la acción de descarte, la interrupción, la mirada que lo atraviesa o el comentario condescendiente. Ahora, deberá categorizar su carga emocional. Esto es fundamental. Es lo que sintió una herida de irrelevancia, ser pasado por alto, que sus palabras no sean escuchadas en una conversación grupal, que una decisión se tome sin su consulta a pesar de su experiencia. ¿O fue un aguijón de condescendencia, que le hablen con un tono infantil, que ignoren su capacidad para entender conceptos complejos, que le expliquen algo que ya domina? ¿O acaso fue un dolor de la memoria silenciada, que su historia sea interrumpida, que su experiencia sea desestimada como cosas de antes, que se le niegue el espacio para compartir un recuerdo valioso? Al final de cada día, tómese un momento de tranquilidad para revisar estos incidentes. Y lo más importante, asigne una puntuación del 1 al 5 a cada categoría, según cuánto apagó su luz ese incidente en particular. ¿Qué tan fuerte sintió el encogimiento de su espíritu, el deseo de volverse más pequeño, más invisible? Un 1 significa una molestia leve, un roce insignificante. Un 5 significa un profundo sentimiento de disminución, una chispa que se apagó temporalmente en su interior. Esto no es rumiar sobre el dolor ni victimizarse. Al contrario, esto es alquimia pura. Está transformando el veneno de la invisibilidad en un mapa detallado. Usted se convierte en el cartógrafo de su propio paisaje emocional. ¿Y qué le da un mapa? Un mapa le da poder sobre el territorio. Le da la capacidad de identificar los puntos de ataque, de entender los patrones, de anticipar los desafíos. Sin un mapa, solo se siente perdido. Con este mapa, usted se empodera para navegar, para cambiar de rumbo, para reclamar los senderos que le pertenecen. Este paso restaura el control cognitivo, tomando la vaga niebla de sentirse mal y convirtiéndola en datos específicos, en información accionable. Esta claridad es el primer golpe contra la indefensión, la primera piedra en la construcción de su autonomía. Le permite ver con precisión donde el mundo intenta erosionar su identidad y, al hacerlo, le da la oportunidad de fortalecer esas defensas. Paso 2. El ritual de reclamación de 60 segundos. Una vez que haya nombrado y puntuado la experiencia de descarte, realizará un ritual mental de 60 segundos. Es un momento sagrado para usted, una micromeditación de autopreservación. Cierre los ojos suavemente. Respire profundamente, lenta y deliberadamente, sintiendo el aire entrar y salir. Mientras inhala, diga mentalmente, te veo, nombre el sentimiento por ejemplo, herida de irrelevancia, aguijón de condescendencia, dolor de la memoria silenciada. Eres un visitante, no un residente. Has venido de fuera, de un mundo que olvida y descarta. No defines mi hogar interior, mi esencia. Sienta cómo ese sentimiento es reconocido, como le da un lugar, pero no un dominio. Luego, mientras exhala, visualice activamente ese sentimiento, esa energía de disminución, abandonando su cuerpo. Véalo flotar lejos, como una hoja que se desprende de un árbol o una nube que se disipa en el cielo azul. No lo retenga. Permítale ir. Después, respire de nuevo profundamente, y coloque una mano sobre su corazón, o sobre su rodilla si le resulta más cómodo, un gesto de autoconexión y autocompasión.
Y luego, susurre o piense para sí mismo una verdad profunda, una cosa absolutamente cierta sobre usted mismo que ese momento de descarte intentó borrar. Quizás sea, soy un maestro, he guiado a muchos. O he construido un hogar, he creado seguridad. Tal vez, sé cómo arreglar un motor, mis manos han sido capaces. O simplemente, he amado profundamente, mi corazón sabe de compasión. Permita que esa verdad resuene en cada célula de su ser. Este ritual es su escoba psíquica. Es una herramienta de higiene emocional para el alma. Barre el polvo del desinterés ajeno, las migajas de la insignificancia que el mundo intenta dejar caer sobre usted. Reafirma el mobiliario permanente de su alma, esos pilares de su ser que nadie puede quitarle. Crea un espacio sagrado y privado donde la narrativa del mundo sobre el envejecimiento, la de la disminución, la de la irrelevancia es reemplazada por su propia verdad, inquebrantable y brillante. Repara directamente su autoestima, recordándole, en sus propios términos, quién es usted, más allá de cómo los demás lo perciban o traten. Le permite purificar su espacio interior y proteger su energía. Paso 3. El microguión de presencia. Este es su arsenal práctico para los próximos encuentros, su estrategia proactiva para retejer su presencia en el tejido de la interacción social. Prepara una frase simple, elegante y, sobre todo, inatacable para cada una de las categorías de descarte que identificó en el paso 1. Son frases que no buscan confrontación, sino afirmación. Para la herida de irrelevancia, cuando sienta que sus palabras o su perspectiva están siendo pasadas por alto, su guión es, me gustaría añadir algo a eso, si me permiten. O, con una sonrisa gentil, si no les importa, tengo una perspectiva diferente sobre esto. Note la delicadeza. No es una exigencia. Es una solicitud educada que, sin embargo, abre una puerta para su voz que otros intentaron cerrar. Para el aguijón de condescendencia, cuando le estén hablando con un tono o actitud que lo minimiza, como si fuera menos capaz o menos inteligente, su guión es, agradezco su ayuda, pero lo tengo controlado. O, más directamente, entiendo lo que me explica, gracias. Tengo bastante experiencia con esto. Es un reconocimiento amable de la intención, quizás no malintencionada, sino simplemente torpe, del otro, seguido de una clara afirmación de su propia competencia. No hay necesidad de enfadarse, simplemente está estableciendo un límite con elegancia. Para el dolor de la memoria silenciada, cuando intenten cortar su historia, desestimar su experiencia como antigua o irrelevante, o impedirle compartir un recuerdo valioso, su guión es, eso me recuerda a una época en la que. Y simplemente comience a hablar, con calma, con la voz que le pertenece, llenando el espacio con su narrativa. O bien, de hecho, eso trae a mi mente una historia de cuando yo. Si lo interrumpen, puede decir amablemente, espera un momento, esto es importante. No está iniciando una pelea. Está colocando una tabla de su propia presencia en el flujo de la conversación. Está reclamando su derecho a existir en el tiempo presente, a que su pasado sea parte de su identidad actual. Está enseñando a las personas, a través de su acción, cómo interactuar con usted, cómo respetar su espacio y su historia. Este paso es una resocialización en sus propios términos. Reconstruye el músculo de la interacción social que a menudo se atrofia con el aislamiento, permitiéndole reconectar desde un lugar de fuerza y autenticidad, no de necesidad o debilidad. Su llamado a la autonomía, un compromiso con la presencia. Este protocolo no es una tarea más en su lista de quehaceres. Es una invitación a la libertad. No hay culpa en el proceso, solo una suave pero urgente invitación a la acción. ¿Qué está conservando su energía para? ¿Para otra estación de encogimiento educado? ¿Para más momentos de desvanecimiento silencioso en el fondo? Este no es un llamado a hacer ruido sin propósito. Es un llamado a hacer su presencia deliberada, consciente, irrefutable. El protocolo no le exige energía, de hecho, le devuelve energía al poner fin al agotamiento constante de la aceptación silenciosa, de tragar las pastillas amargas de la insignificancia. Cada vez que ejecuta un paso, está invirtiendo en su propia vitalidad, en su propia validación. Puede comenzar el paso 1 en la tranquilidad que sigue a la finalización de este video. La única limitación es la que usted se imponga.
El mapa está en sus manos. El poder para usarlo, también. Un cierre unificador y épico, la comunidad de los verdaderamente vistos. Hemos viajado juntos por este camino de reconocimiento y reclamación, desentrañando las capas de la invisibilidad social y encontrando la verdad perdurable que reside en cada uno de nosotros. La paz que se encuentra al final de este viaje no es una paz de resignación, sino una paz profunda y duramente ganada, la paz de quien ha reclamado su propio yo. Ya no somos espectadores de nuestras propias vidas, sino los protagonistas indiscutibles. Esta conversación no termina aquí, sino que se extiende y se amplifica con cada uno de ustedes. La solidaridad es el antídoto más potente contra la soledad, el remedio más eficaz contra la invisibilidad. Si este mensaje resonó con usted, si una sola frase encendió una chispa en su interior, compártalo con una persona. Piense en un amigo del antiguo barrio, alguien de su centro comunitario, un familiar. No permita que esta comprensión, esta sabiduría liberadora, muera en su apartamento, en la quietud de su hogar. Permita que viaje, que encuentre su camino hacia otros corazones que necesitan escucharlo. Construya una red invisible de personas que eligen vivir vistas, que se apoyan mutuamente en este hermoso acto de ser. Compartir no es solo un clic, es un acto de amor y de rebelión contra el silencio. Ese botón de me gusta que ve ahí abajo no es para mí. No es un aplauso para el presentador. Es su bandera en el terreno digital. Es su afirmación silenciosa pero poderosa que dice, estuve aquí. Estoy aquí. Mi atención importa. Mi vida importa. Es un voto. Le dice al algoritmo, a esa entidad invisible que organiza el contenido, que las historias para nosotros y sobre nosotros tienen un valor inmenso, que merecen ser vistas y escuchadas. Plante su bandera. Afirme su existencia en este vasto paisaje digital. Y aquí es donde lo hacemos real, donde transformamos la teoría en una vibrante comunidad. Deje un comentario abajo, simplemente escriba, mi historia importa. Solo eso. Imaginen la fuerza, la resonancia de un pergamino digital de afirmación, un coro de voces que gritan su existencia. Quien quiera que se sienta invisible, quien quiera que se sienta solo, puede leer esas palabras y sentir un hilo de conexión, una oleada de compañía. Sus palabras aquí se convierten en parte del salvavidas de otra persona. Además, este es su espacio para preguntar. ¿Qué dudas tiene? ¿Qué experiencias desea compartir? Esta es nuestra conversación ahora, un diálogo en un círculo sagrado de reconocimiento mutuo. Finalmente, guarde este video. Márquelo. Considere este video como su guía de campo para seguir siendo una persona completa en un mundo que a veces parece empeñado en convertirle en un concepto abstracto, en una categoría. Cuando el silencio se sienta demasiado fuerte, cuando la neblina de la invisibilidad comience a invadir su visión, regrese. Reproduzca el paso 2. Permita que mi voz le recuerde la suya, la que es clara, fuerte y digna. La elección final, mis queridos compañeros de viaje, no es entre la actividad y la pasividad. Es entre la curación deliberada y el abandono. Usted es el curador de su exposición final, la exposición de su propia vida, la obra maestra que ha creado con cada respiración, cada lágrima, cada sonrisa. ¿Permitirá que otros escriban los rótulos que explican quién fue usted, o los escribirá usted mismo con la tinta de su verdad inquebrantable? Este protocolo es su pluma. Ha vivido demasiado, ha amado con demasiada intensidad, ha sobrevivido demasiado tiempo para convertirse en un fantasma en su propia vida. Tome la pluma. Escriba una frase verdadera hoy. Luego escriba otra mañana. Así es como reclamamos no solo nuestras historias, sino nuestras almas mismas. Ahora, vaya y sea, gloriosa e impenitentemente, aquí.